La semana pasada entonces estuvimos mirando lo de permutaciones, hoy vamos a trabajar un poquito sobre combinaciones y hablar sobre probabilidad condicional. Esta probabilidad condicional permite encontrar un resultado muy importante que es el teorema de Bayes. Sin embargo, aunque es muy sencillo el teorema de Bayes, vamos a dejarlo solo hasta probabilidad condicional. Ahí vamos a mirar unos ejemplitos que tengo para trabajar esa probabilidad condicional y ya con eso pues terminamos, digamos que las asesorías. En plataforma, si ustedes van y miran en la plataforma, el examen ya está ahí disponible, pero dice que se abre, voy a abrir aquí, que se abre a las 9 de la noche. Pues calcular de que más o menos a esa hora estuviéramos terminando la tutoría, probablemente antes, y si alguien dice que quiere hacer el examen de una, entonces me avisa y yo pongo la hora tan pronto terminemos el encuentro y, y hacen el examen de una vez, que sería como lo ideal. Para el examen les cuento que solamente les puse 90 minutos para que presenten el ejercicio porque solamente tienen 8 preguntas. Y de esas 8 preguntas, pues la mayoría es de calcular probabilidades, que es lo que estamos haciendo. Y entonces en ese cálculo de probabilidades ustedes saben que no es sino ir a contar cositas. Entonces el ejercicio no demora mucho, un ejercicio. Si alguien lo tiene claro y lo hace muy rápido, lo puede hacer en 10 o 15 minutos del examen. Si de pronto tienen dudas o hay que construir el espacio muestral para poder responder las preguntas que les salgan, entonces de pronto gastarán media hora, una hora por mucho. Entonces, bueno, ahí les dejé 90 minutos para que tengan espacio suficiente. Son solamente 8 preguntitas. No sé si de pronto alguien me quiere preguntar algo antes de iniciar o con respecto a los archivos que subí la semana pasada o si los miraron o no los miraron, no sé. Ustedes me dirán. Usted Arrancamos. para el parcial solamente va a tener en cuenta lo de probabilidades, ¿cierto? Lo de que vimos, tablas de frecuencia y todo eso, no. No, solo probabilidades. Pues qué detalle. No, sí, si pongo desde Listo, tablas de profe, gracias. frecuencia, no, eso sería un parcialzote ahí sí. No, Eso sí sería un descabezadero. probablemente. Pero bueno, no, sencillo, ahí lo que vimos de probabilidades. Hay mucho tema que cortar ahí con eso de las probabilidades. Entonces no hay preguntas, arrancamos de una. Bueno, deberíamos ir resolviendo ese final ahí todos en conjunto. El tema, Carlos, es que a cada uno le va a salir un examen diferente, entonces no sabemos cómo resulte eso. Puede que sí. Entonces no, ahí ustedes mirarán a ver qué les sale. Bueno, voy a poner aquí, recordemos y empecemos por recordar que es una probabilidad, algo muy importante, y es pensar en que una probabilidad se calcula como un cociente, una razón. En otras palabras, es una comparación entre los casos favorables y el número total de casos. O sea que si uno mira la probabilidad, pues es muy sencilla, es una división de dos números, eso es todo. ¿Cuál es el tema? Pues que uno pueda calcular esos dos valores, dependiendo de la situación. Como ejemplos, tuvimos el ejemplo más clásico, digámoslo así, fue que en un experimento se lance un dado y entonces los elementos de ese dado corresponden a lo que nosotros llamamos espacio muestral. Eso sí, recuerden los conceptos porque hay preguntas conceptuales. Puede que le salga una o dos o tres o ninguna, no sé, de preguntas de conceptos y les dice ¿qué es el espacio muestral? Y entonces ahí está para que ustedes escojan la definición correcta. Entonces, listo, vuelvo y repito, el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Y entonces, además del espacio muestral, tenemos los eventos. Que un evento se llama simple si solamente tiene un elemento.
ese evento o suceso, también en cualquiera de los dos nombres, evento o suceso, se llama simple si solamente tiene un elemento. Y con ese evento es que uno calcula las probabilidades. Entonces uno dice probabilidad del evento A. El evento A es que salga 3. Entonces uno dice, ¿cuántos casos tengo en el evento A? Tengo un solo caso dentro del total. Entonces dividido entre 6 casos. 6 posibles casos. Aprovecho para decirles que en el examen parcial, como es en la plataforma, la mayoría es de digitar el número de la probabilidad. O sea, les van a preguntar una probabilidad y ustedes tienen que hacer el cálculo de la probabilidad y lo que van a hacer es digitar el número. Entonces, ¿qué van a digitar? En el número decimal 1 dividido 6. Yo lo pongo aquí en el computador. 1 dividido 1 dividido 6. O sea que uno en el parcial solo coloca respuestas, no hay que colocar nada Sí, de solo sucesos ni respuestas. nada de eso. Listo. Entonces, por ejemplo, sí, sí, hay muchas, hay que escribirlas, otras hay que seleccionarlas dentro de las opciones posibles. Profe, ¿cuántos decimales? Entonces, ahí yo les he puesto, ve, yo no les puse que cuántos, pero vamos, yo las pasadas les dije que vamos a usar siempre tres decimales. ¿Por qué tres decimales? Redondeo. Porque cuando corremos la coma a dos casillas, entonces el tema del porcentaje nos queda 16,6%, ¿sí? Y ahí damos una buena respuesta. Sin embargo, lo que corresponde al examen virtual, ustedes van a poner esos tres decimales. O sea, yo todas las respuestas las puse así, con tres decimales. Pero vamos a usar la respuesta en la plataforma para que nos quede bien escrita con punto. Resulta que si yo pongo 0.1 en la plataforma y guardo y vuelvo y miro, eso lo reconoce como un 1. Es decir, esta parte como que me la borra si uso coma en la plataforma. Entonces ustedes van a colocar 0.166 y ya. Bueno, que yo consideré y lo que hice fue un redondeo porque es que eso era 66666, 0,167 también es correcto. Ahí van a notar que cualquiera de esas dos la va a aceptar. Sea que haga el redondeo o sea que me pasó y no hice el redondeo, cualquiera de las dos se las va a aceptar. Siempre pensando pues en que vamos a tener tres decimales máximo. Máximo tres decimales. Y usando el punto decimal, no se les olvide eso. Es lo que van a poner en la plataforma. Bueno, otro tipo de eventos o sucesos es que tenga más de un elemento. Por ejemplo, que uno le digan los múltiplos de 2 menores que 5. Algo así. Entonces uno dice múltiplos de 2, 2, 4, 6, pero menores que 5, 2 y 4. Listo. Entonces, ¿cómo calcula? Ese evento, como tiene más de un elemento, ese evento ya se llama compuesto. Voy a poner por aquí. Este es compuesto y el otro es simple. Yo tengo esto aquí súper amontonado como si no tuviera más espacio. Bueno, simple y compuesto. Tenemos esas dos opciones, evento simple, evento compuesto. Y cuando el evento es compuesto, entonces, pues en este caso digo, tengo dos elementos de 6 en total, y eso quiere decir que 2 dividido 6 es un tercio, 0.33333. 0.333. Y sigue de ahí en adelante, pero ustedes lo han, bueno, yo puse coma. Lo van a poner en la plataforma así. Punto. 0.333. Digamos que básicamente ese es el ejercicio. Evidentemente, pues aquí el tema del dado pues está muy sencillo, pero vamos a ver ejercicios como se lanzan dos monedas, se lanzan tres monedas, se lanzan cuatro monedas, se lanza un dado, se lanzan dos dados y bien, ustedes tienen que buscar ahí cómo calcular la probabilidad en cada uno de esos casos. Otro tema importante que empezamos a hablar fue el tema del factorial y tenía que ver con las permutaciones. Un factorial básicamente es una permutación. ¿Y qué es una permutación? Es el orden de elementos
cuando, no, aquí, bueno, cuando sí importa el orden. Aquí queda como redundante, voy a cambiar aquí al principio. Las posibilidades de organizar elementos, así, las posibilidades de organizar elementos cuando sí importa el orden. Digamos que lo básico aquí es este pedacito, sí importa el orden. Entonces, la permutación y el factorial es cuando yo tengo cierta cantidad de elementos y los quiero organizar todos. Ejemplo, tengo 4 personas y entonces esas 4 personas yo les quiero designar un puesto diferente a cada una de ellas. La pregunta es, ¿de cuántas formas puedo yo organizar esas 4 personas? Entonces algo así como A, B, C, D. Tengo 4 y las quiero organizar. Entonces, cuando yo quiero organizar todos mis elementos y sé que importa el orden, y decir que importa el orden es lo mismo que decir A, C, B, D. O sea, yo sé que las dos opciones que tengo ahí son distintas. Eso quiere decir que importa el orden. Entonces yo digo, bueno, n es 4 y n factorial sería 4 factorial. Y recuerden que el factorial es 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 4 por 3, 12, por 2, 24. Listo. Eso es un factorial. Me permite organizar elementos cuando sí importan el orden. Pero a veces de esos elementos, resulta que de esos 4 elementos, yo solo quiero organizar 2. Organizar 2. Entonces, como ya no quiero organizarlos todos, sino solamente un poquito, una parte de ellos, entonces aparece la fórmula de la permutación, NPR. Y entonces es n factorial, como que antes, pero lo vamos a dividir entre n menos r factorial. Entonces, en este caso uno dice, bueno, resulta que son 4 elementos, ese es n, y de esos 4 quiero organizar 2. No sé si se alcance a ver lo que estoy escribiendo ahí. Bueno, entonces uno dice 4 factorial dividido en 4 menos 2 factorial. 4 factorial ya sabemos que es 24. Y 4 menos 2 da 2. Factorial, pues 2 por 1, 2. O sea, 12. Y entonces empezamos a ver que la permutación ya me dice otro tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Resulta que en un equipo de fútbol se tienen los 11 jugadores. Se tiene 11 jugadores. Pero se necesita ocupar los 4 defensas. Entonces yo digo, bueno, de esos 11 jugadores que yo tengo ahí disponibles, ¿de cuántas formas puedo organizar yo 4 posiciones que van a ser los defensas? Entonces digo, bueno, yo voy a coger Andrés con Pedro, con Juan, con Pablo. O no, voy a coger Andrés con Pedro, con Alberto y Carlos. Y así, y entonces, bueno, van a ser muchas opciones, muchas opciones. De este tipo de enunciados uno dice, listo, ¿será que en un partido de fútbol ahí yo digo, bueno, tengo el lateral izquierdo, digamos que el central izquierdo, el central derecho y el lateral derecho? Esos son los 4 defensas. ¿Será lo mismo poner aquí a Andrés, a Juan, a Carlos y a Pedro que poner aquí a Juan, Andrés, Carlos y Pedro? Bueno, uno dice, no, no va a ser lo mismo, son opciones diferentes porque no es lo mismo jugar de lateral que jugar de central. Entonces, como son opciones diferentes, uno dice ahí sí importa el orden, toca tener en cuenta el orden en que se escogen. Entonces, como yo tengo en cuenta el orden que se escogen, uno dice, estoy ante una permutación. Una permutación.
Y como permutación, entonces, listo. La fórmula que acabamos de escribir, clásica. N permutado R es N factorial sobre N menos R. Pero uno en esa permutación identifica, N tiene que ser el total de elementos y R son los elementos que yo quiero organizar. Y en este caso, ¿cuánto sería N y cuánto sería R? Cuando hablamos por teléfono hablamos de que sería como un... N sería 11 y R cuánto? Exacto, N sería 11 porque es el más grande. 7920. Ya lo hizo, listo. Entonces, pasa lo siguiente. Uno dice, bien, Carlos, que estás quedando por ahí. 11 permutado 4, listo, 11 factorial, dividido 11 menos 4 factorial. Y entonces resulta que si yo quiero aplicar la fórmula de factorial, abajo 11 menos 4, 11 menos 4 da 7 factorial. ¿Sí? Y arriba 11 factorial es 11 por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Pero resulta que de 7 para atrás yo puedo decir que eso es 7 factorial. O sea, 11 por 10, por 9, por 8, por 7 factorial, que es de ahí hasta abajo. Como abajo ya tengo un 7 factorial, yo puedo cancelar estos dos. Y me queda 11 por 10 por 9 por 8. Pues 9 por 8 da 72. Por 11 da 792. Por 10, 7920. ¿Sí fue lo que me dijo ahorita Sebastián? Sí, profe. Bueno, y entonces eso es uno calculando ahí mentalmente. Pero resulta que este tipo de operaciones, yo creo que les mostré, no me acuerdo, que la permutación se puede hacer con la calculadora. Entonces les voy a mostrar aquí cómo sería. Si uno tiene una calculadora científica, que yo supongo que sí la tienen, entonces voy a ponerla así de lado, pero pues es la misma. Entonces ustedes van a notar que algunas, ahí donde dice calc, está por ahí, o donde está la integral, que está calculando de integrales, más o menos por ahí tiene que estar NPR y una encimita y la otra aquí en la tecla dice NCR. En esta calculadora que yo tengo aquí en pantalla están aquí encima de la tecla por y dividido. Supongo que ustedes ven encima de la tecla por que dice NPR y encima de la tecla dividido dice NCR. Entonces es permutación y combinación. Esas son las dos operaciones. En este caso, entonces lo que estábamos haciendo era 11. Como vamos a usar el permutado, yo no puedo darle por porque sale la multiplicación. Tengo que darle shift y por, y entonces sale P, que es N, P, y luego digo 11 permutado 4. Tengo que escribirlo así, 11 permutado 4, y ahí me da 7920 de una, sin necesidad pues de estar haciendo, la embarré, lo cerré. Bueno, menos mal esto no se borra. Se borró. ¿Sí se borró? Sí se borró. Uy, se nos perdió lo que teníamos escrito. Ve, nunca se me había borrado. Bueno, estábamos hablando de 11 permutado 4. Está grabando, profe. Sí, menos mal con el video, pero se me perdió el archivo escrito. Qué falla. Eso nos había dado 7920, ¿cierto? Y estábamos diciendo que eso era el tema de la permutación y el enunciado que habíamos escrito correspondía al equipo de fútbol. Voy a ver si me quedo aquí en el computador. Uy, no, se borró, ¿verdad? Tan raro. Bueno. Listo, resulta que
Hay otra posibilidad, bueno, hay otra posibilidad y es que, ¿qué tal que a uno le digan, no, es que estamos en el salón de clase y entonces en el salón de clase yo les digo, eh, voy a hablar de combinaciones y vamos a tratar de sacar la diferencia entre combinación y permutación. Resulta que yo estoy aquí, vamos a poner dos situaciones distintas. Aquí. Situación 1. ¿Qué tal que yo les dijera a ustedes, voy a darle una unidad en el examen final al que más notas lleve en promedio? 0.5 al que le siga y 0.2 al que le siga. O algo así, ¿sí? Como al primero le doy este valor, al segundo le doy un poquito menos y al tercero le doy un poquito menos de recompensa. Entonces resulta que salen 3 estudiantes. Entonces sale el estudiante A, el estudiante B y el estudiante C. Será lo mismo que salga el estudiante primero B, que da de primero, después A, después C, o C y después A y después B. O serán opciones distintas, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir. Carlos dice que es lo mismo. O sea que yo le digo a Carlos, bueno, le voy a dar dos unidades al primero que me responda y una unidad al segundo. Entonces es lo mismo responder del primero o responder del segundo. No, son diferentes, profe. Son diferentes, ¿cierto? Eso es distinto, porque no se va a ganar lo mismo el primero que lo que se va a ganar el segundo. Entonces, como son diferentes, uno dice, ahí sí importa el orden. Ahí es donde uno dice, sí importa el orden. Porque de acuerdo al orden que aparecen, tenemos una opción distinta. Y cuando sí importa el orden, entonces ahí es donde uno habla de una permutación, que era lo que estábamos haciendo ahorita. Pero resulta que en la situación 2 les digo, bueno, no, yo les voy a dar 2 unidades a los 3 primeros que entreguen. Les voy a hacer una pregunta, a los 3 primeros que me respondan, les doy 2 unidades. Entonces, en ese caso, ¿será lo mismo que me entregue primero A, después B, después C? ¿O que me entregue primero B, después A, después C? ¿O que me entregue primero C, después B, después A? ¿Serán lo mismo o serán diferentes? Si a los 3 les voy a dar 2 unidades. Ahora sí, Carlos está en lo correcto, ahora sí. Da lo mismo, ahí da lo mismo. No respondí de primero. Entonces, ahí sí da lo mismo, da lo mismo. Entonces, ahí en ese caso uno dice, resulta que no importa el orden. En ese caso no importa el orden. ¿Por qué? Porque da lo mismo entregar de primero o entregar de segundo o entregar de tercero. Entonces, da igual porque reciben lo mismo. Ahí no importa. Y cuando no importa, entonces uno dice, en ese caso estoy ante una combinación. ¿Sí? Resulta que, como no importa el orden, entonces la combinación tiene la siguiente fórmula, n combinado r. Es muy parecida a la permutación porque la permutación es n factorial sobre n menos r factorial. Hasta ahí es una permutación. ¿En qué se diferencia la combinación? Que en el denominador aparece r factorial. O sea, n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Entonces, si uno dice, no, es que resulta que en el salón son 11 estudiantes. Son 11 estudiantes en el salón. Y entonces vamos a hacer el mismo tema del partido. Y yo les digo, bueno, vamos a hacer un torneo de canchitas. Canchitas de esas chiquiticas que juega uno ahí parecido al micro. Y entonces en esas canchitas vamos a sacar equipos de 4. Pero en esos equipos de 4 se saca un equipo de 4. Pero resulta que en esos equipos de 4, pues ahí no hay posiciones. En esas canchitas, como son tan chiquiticas, eso no es que haya delantero, defensa, no. Son 4 jugadores y los 4 andan por toda la cancha, uno no sabe quién es quién. Entonces,
da lo mismo por ponerse adelante o atrás, porque al fin y al cabo caminan toda la cancha, entonces son simplemente 4 jugadores. Hay una diferencia, entonces que le digan, yo quiero saber cuántos posibles equipos de 4 puedo sacar con esos 11 estudiantes. ¿Cuántas posibilidades tengo? Uno dice, pues voy a suponer, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Digamos que ahí tenemos 11 jugadores, unos grandes porque son mayúsculas. Entonces hay 11 jugadores y de esos 11 quiero sacar 4. ¿Cuántos grupos de 4 puedo formar? Entonces, que A, B, C, D, o A, B, C, E, A, B, F, G. Bueno, hay muchas posibilidades. Ya en este caso, como son equipos de 4 para jugar canchitas y no importa pues cómo se vayan a ubicar, pues va a ser lo mismo sacar A, B, C, D que a sacar A, B, A, C, D o C, D, B, A, bueno, como sea, todas esas van a ser la misma posibilidad porque es el mismo equipo, entonces uno dice, en ese caso es una combinación, y como combinación, entonces uno dice, bueno, yo tengo que sacar 11 combinado 4, 11 factorial, dividido 4 factorial, por 11 menos 4 factorial. Ya vimos que 11 menos 4 me va a dar 7 factorial. 7 factorial. Entonces arriba yo digo 11 por 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Y resulta que además tengo un 4 que no tenía antes. 4 por 3 por 2 por 1. ¿Listo? De ahí yo miro a ver qué simplifico. Resulta que este se puede simplificar con este. Uno puede hacer simplificaciones para no multiplicar. Yo perfectamente puedo decir que 4 por 2 da 8 y cancelo el 8. O que al 3 lo va a cancelar con la tercera de 9 y me quedan 3. Y ya abajo cancelé todo y me queda 3 por 11, 33 por 10, pues da 330. Si uno sabe utilizar las permutaciones y las combinaciones, uno puede calcular todo sin necesidad de calculadora y lo hace ahí rápido. Si de pronto dice, no, yo sé que es 11 combinado 4, pero yo no quiero hacer esas operaciones, pues uso la calculadora. Solo que lo que sí es súper importante y no puede haber error es saber cuándo es una combinación y cuándo es una permutación. Eso es lo que más importa. En este caso, miremos que aquí tenemos una permutación. Entonces digo, no, yo no quiero una permutación. Yo lo que quiero ahora es una combinación. Voy a combinar 11 combinado 4. Y ahí me dio 330. O sea que esa es la otra alternativa. Supongo que pues uno en el examen, pero no seguro. Pero pues estamos reconociendo cómo es que funcionan las permutaciones y cómo funcionan las combinaciones. Ahora, todo este tema de permutaciones y combinaciones viene aquí por el asunto de que lo que estamos haciendo es contar cuántas posibilidades hay y de esas posibilidades pues me permiten hallar probabilidades. Entonces volvamos al tema de las probabilidades. Sí, Lina, ya te muestro otra vez. Mira que ahorita, si yo presiono por, yo no sé si alcancen a ver, es que se ve como borrosa la imagen, pero ahí en el por hay como un puntico dando vueltas. No sé si lo alcancen a ver. Entonces, si yo presiono ese por, pues sale el... Uy, no sé, así, salió por. Pues tenía que haber oprimido Shift. Shift, y ahora sí por. Y sale permutado. Se puso lento el internet. Pero si yo oprimo Shift y dividido, ahora tengo la bolita ahí dándole vueltas al dividido. Entonces oprimo dividido, sale la C de combinación. Bueno, de hecho la vemos ahí arribita, ¿cierto? Dale. Entonces volvamos al tema de probabilidades. Resulta que las probabilidades no solo se basan en eso tan sencillito allí de dividir una cosa entre la otra. Realmente lo de probabilidades
sabe, llega uno a hablar de lo que son distribuciones de probabilidad. Y seguramente ustedes habrán notado en algún momento esa distribución la distribución normal de probabilidades. La distribución normal es esa distribución que es como con el dibujo de una campanita, y esa campanita se llama la campana de Gauss. Y entonces esa campana lo que tiene en sí por dentro, lo que tiene aquí en las regiones son probabilidades. Y esas probabilidades se utilizan para representar o modelar situaciones reales. Pero bueno, eso es un tema más avanzado que nos hubiera tardado unas 2 clases más para poder hablar de él. Pero sí les quiero decir que, digamos que en ese tema de probabilidades y en esa distribución normal, se basan muchas de las decisiones que se toman actualmente en el sector financiero, en la misma industria. Una fábrica cuando produce cierto elemento quiere determinar el error. Si digamos, adquirieron una nueva máquina y esa máquina me está produciendo a mí, qué sé yo, un tornillo, y entonces ese tornillo debe tener una dimensión específica. Y entonces las pruebas de calidad que le hacen a esos tornillos, pues es que a eso le estiman un error ahí como lo máximo que se puede desviar, y eso son en cuestión de micrómetros seguramente, no pueden variar más de 1 milímetro. Y entonces esas pruebas las hacen utilizando la distribución normal. Y, y si se sale de esos rangos o esos parámetros, entonces uno dice, no, esa máquina está defectuosa, toca cambiarla o toca mandarla a arreglar. Cosas así, importantísimas con el tema de probabilidades. Nosotros estamos apenas mirando la superficie, pues, de ese tema. Bien, entonces resulta que conocemos la probabilidad básica, pero quiero que conozcamos lo que corresponde a la probabilidad marginal y la probabilidad conjunta y la probabilidad condicional. Y hasta ahí, eso es lo que vamos a hacer. Esos temas, digamos que los voy a tratar basados en un ejemplo. Vamos a pensar aquí, voy a tomar un ejemplo que recuerdo, que dice así. En un grupo de personas se sabe que el 40% son mujeres. Entre las mujeres, el 40% utiliza gafas, pongámosle lentes. Además, esperen, yo recuerdo aquí algo. Además, Ay, ¿qué es eso, profe? pero yo lo hago aquí a un lado porque es que no me quiero equivocar acá. Yo lo voy a hacer rapidito aquí. Que me acuerdo que 40. Ya. Además, el 50% de las personas no usa lentes. Pues vamos a asumir que lentes son gafas.
Entonces, listo, le damos ese ejercicio de quiénes están hablando ahí. O sea, ¿a qué hacen referencia? Hacen referencia a dos cosas. ¿Qué serán? ¿De qué nos están hablando ahí? Por un lado nos hablan de qué y por otro lado nos hablan de qué cosa. ¿Qué información encontramos ahí? Alguien que me pueda aportar ahí. Bueno, Carlos me dice ahí algo importante. Carlos está que gana los 2 puntos. Carlos nos dice, nos están hablando de mujeres que utilizan gafas y las que no utilizan gafas. Entonces, en otro sentido estamos hablando de los que usan lentes y los que no usan lentes. Eso que vamos a poner ahí, vamos a ponerlo en una tablita. Digamos que va a poner por aquí lentes y no lentes. Son dos grupos. Pero resulta que es un grupo de personas y ese grupo de personas también se divide entre qué. No son solo mujeres. ¿Quiénes hay aparte de las mujeres? Pues ahí se dice que el 40% son mujeres, entonces me imagino que el 60% son hombres. Efectivamente, claro. Entonces por aquí tenemos mujeres, y entonces el resto tiene que ser hombres. Lo que no entiendo es porque ahí dice que el 40% de las mujeres utilizan lentes y el 50% no, entonces el otro 10% ¿qué? No, señor, lea bien. Vea. Entre las mujeres el 40% utiliza lentes, Ajá. además el 50% de las personas. ¿Sigue? ¿Es distinto? Qué Entonces, pena. dice ahí, en un grupo de personas se sabe que el 40% son mujeres. Ese 40%, allá en esa tablita que dice en la parte de arriba, ¿dónde pongo ese 40%? ¿Qué dice? Aquí este 40%. 40% en lentes mujeres. Sería en el total, ¿no? Irían en total, pero en total de mujeres, ¿cierto? Acá, en el total de mujeres. O sea, uno dice, el Ajá. total de mujeres es el 40%. Y evidentemente, como solo podemos tener mujeres, hombres y mujeres. Sebastián tiene mucho ruido. Ay, sí, qué pena. Vale, gracias. Entonces, como sabemos que el 40% son mujeres, pues uno identifica o ¿cómo se dice? Deduce que los hombres pues tiene que ser evidentemente el 60%. Ya, no hay otra opción. Y entre los dos tenemos que sumar el 100%, o sea, el total son el 100% de personas. Listo. Entonces ya tenemos la primera información. Pero resulta que dicen, entre las mujeres, y ojo con eso que es importante, aquí dice, o sea, dentro de las mujeres, el 40% utiliza lentes. O sea, ¿qué hacemos? ¿Dónde ponemos este otro 40? ¿O será que sí hay que poner 40 o qué hacemos? ¿Qué habrá que calcular? Ese 40% de mujeres, ¿cuántas utilizan lentes? No. O sea que poner aquí 40, ¿será que está bien así? Mm, Pues sería el 40%, ese otro 40%, pero ¿cómo se representa? ¿Cómo se calcula? 40. Eso es sí, lo que dice por ahí, creo que Juan Pablo. 40 del Señor, 40. 40 del sí. 40, ¿cierto? No es 40 porque es que si yo pongo aquí, este 40 que está en azul es el 40% de las personas.
y ese 40 que está en verde es el 40% de las mujeres. Entonces yo no puedo poner ahí 40 porque yo en otras palabras estaría diciendo que 0% de mujeres usan lentes y no usan lentes y eso es falso. Pues el 40 y 40, eso es como una multiplicación normal. Yo digo 4 por 4, 16. Entonces, eso es el 16%. ¿Listo? ¿Sí? Como es de fácil. Recuerden que hallar un porcentaje de un número es multiplicar por ese porcentaje y dividirlo entre 100. Entonces, así es. Pero se calcula muy fácil. Es una multiplicación. 40 del 40, pues 16. Y entonces, si ese es el 40 del 40, o sea, el 16% del total de personas que corresponden a mujeres usan lentes, pues ¿cuál es el porcentaje de mujeres que no usan lentes? El El 60. 84%. 24%. No usan lentes. Entonces, uno dice, dentro de las mujeres, o sea, solo mirando el grupo de mujeres, el 60% no usa lentes. Pero si yo miro el total de personas, que son más, entonces uno dice, eso corresponde al 24%. Y ahí está la diferencia. Resulta que lo que se pone en la tabla es con respecto al total de personas, o sea, ese 16% es que del total de personas, el 16% son mujeres que usan lentes y el 24% son mujeres que no usan lentes. Mientras que si yo digo entre solo el grupo de mujeres, que es un grupo más pequeño, el 40% usa lentes y el 60% no los usa. Son dos cosas diferentes y ahí es donde entra la probabilidad condicional. Bueno, pero terminemos de llenar la tabla. Al final nos dice, además el 50% de las personas no usa lentes. ¿Dónde pongo ese 50%? En el total. Total de no lentes. En Total de el no lentes. total de los lentes, exactamente. Entonces uno dice en el total, pero dice que el total, el 50% no usa. Y eso me indica a mí de una vez cuál es el porcentaje de los que sí usan. Pues de una vez uno deduce también que eso tiene que ser el 50%. Y con eso que hemos hecho, entonces también podemos deducir los porcentajes de los hombres que no los dieron. ¿Cuántos son o no? ¿Qué porcentaje representa sobre las personas los hombres que utilizan lentes? 34%. 34%. ¿Y los hombres que no utilizan lentes? 26. 26%. Listo. Y eso nos tiene que sumar por todo lado los totales. O sea, si yo cojo horizontal, 16 más 34, 50. Y 24 más 26, 50. Y 40 más 60, 100. Y si los cojo vertical, tiene que dar también 16 más 24, 40. 34 más 26, 60. Y 50 más 50, 100. O sea que tiene que dar por todo lado. Y listo. Entonces tenemos ahí una tablita. Esa tablita es una tabla de probabilidades. Voy a tratar de hacerlo. Profe, ¿cómo sacó el de los hombres? ¿Cómo lo saqué? Sí, ese 34 y el 26. Deduciendo. Ya lo voy a hacer aquí otra vez para que vea cómo. Voy a hacer la tabla un poquito más grande. Listo. Entonces, por aquí tenemos 40, 60, 100, 50, 50. Se encontró que el 40 del 40 es 16. Entonces esto tiene que ser 24. Y va la pregunta de Sebastián. Entonces, ¿cómo sacamos de los hombres? Pues analizando esto, mírelo. Si el total tiene que ser 50
de lentes, de las personas que usan lentes. Si ya sé que las mujeres son el 16%, pues ¿cuánto tienen que ser los hombres? Un 34%. Así sale. ¿Sí lo vio? Ah, sí, ya. Y el que sigue, pues hay dos formas de sacarlo, igual que el de arriba o simplemente lo puedo sacar hacia abajo. ¿Cuánto le sumo a 34 para que me dé 60? Entonces 26. Y tiene que coincidir horizontal y verticalmente. Entonces, ya. Bueno, resulta que en esa tabla de probabilidades nosotros aquí vamos a sacar distintas probabilidades. Por ejemplo, las que están... Bueno, yo voy a dejar estos en un solo color. 16 y 24. Las que están en rojo se llaman probabilidades conjuntas. Y las que están en azul se llaman probabilidades marginales. Bueno, marginales y conjuntas es solamente un nombre, pero si nosotros miramos, lo que estamos pensando son en sucesos como tal. Recordemos que cuando hablábamos de sucesos, ahorita en el espacio muestral decíamos que eran sucesos simples y sucesos compuestos. La palabra conjunta, pues, hace referencia como a conjunto, y conjunto ustedes saben que generalmente son varios elementos. Entonces, cuando nosotros decimos una probabilidad conjunta es porque estamos uniendo dos sucesos distintos, mientras que las probabilidades marginales se utilizan un solo suceso. Ejemplo, si yo miro el 60%, ese 60% corresponde a un solo suceso, que es hombres. Si a mí me preguntaran cuál es la probabilidad de que una persona sea hombre, en esa tabla uno dice 60%. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona use lentes? 50%. Probabilidad de una mujer, entonces 40%. Que no use lentes, 50%. Un solo suceso. Por eso se llaman probabilidades marginales. Mientras que las probabilidades conjuntas ya están tomando dos sucesos. Entonces me dicen cuál es la probabilidad de que las mujeres usen lente. Entonces tenemos mujeres y que usan lentes. Son dos sucesos. Entonces ya uno dice, mujeres que usan lentes, 16%. ¿Cuál es la probabilidad de los que un hombre no use lentes? Entonces ahí están. Hombres y que no usa lentes. Son dos cosas. 26%. ¿Cierto? Y así buscamos, digamos que la información como tal. ¿Queda claro ahí lo que corresponde a probabilidad marginal y probabilidad conjunta? Sí, profe. Ok. Bueno, ahí la diferencia es sencilla, ¿no? Marginal es un suceso, conjunta dos, a veces más sucesos, porque pueden ser, aquí yo la tabla la hice pequeña, pero no podría tener más condiciones, ¿sí? Usa lentes, usa gorra, no sé qué, algo así. Entonces se pueden cruzar entre sí de diferentes formas. Bueno, ya llegamos al concepto final, que era lo que yo quería tratar, que es la de probabilidad condicional, que va a ser basado en ese ejemplo de las gafas. Condicional. Y es la probabilidad que se da cuando se tienen dos sucesos, algo así, A dado B. Pero esa probabilidad se calcula de esta manera: la probabilidad de A intersectado B sobre la probabilidad de B. Vamos a poner aquí, es la probabilidad que se da cuando ya se conoce un resultado. Miremos que tenemos dos sucesos distintos, que es lo que nosotros llamamos por aquí. A es un suceso y B es otro suceso. Entonces a mí me dicen cuál es la probabilidad de que ocurra el suceso A sabiendo que ya pasó el suceso B. Entonces voy a volver al tema de las gafas, hombres y mujeres, ¿sí? En el grupo
de las gafas. Voy a ponerlo así como para no escribir todo el enunciado. Y le preguntan a uno, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea hombre sabiendo que usa gafas? Entonces, miremos aquí otra vez atrás. Aquí yo ya sé cuál es la probabilidad de ser hombre, cuál es la probabilidad de usar gafas, cuál es la probabilidad de que un hombre use gafas, pero la pregunta en este caso es distinta. En este caso nos dice cuál es la probabilidad de que una persona sea hombre si ya se sabe que usa gafas. Ya eso es lo que se sabe. Entonces, aquí voy a tratar de copiar la tablita de una manera más cortica. Miremos, yo le voy a dar una letra a cada uno de esos sucesos. Esa letra va a ser así. La M es mujeres, la H es hombres, la L es lentes y la N es quien no utiliza lentes. Entonces M, H, L y N. Para que aquí entendamos lo mismo, ¿no? M, H, L y N. Me falta otra línea. Listo. Entonces resulta que tenemos las probabilidades. 40, 16, 24, 60, 100, 50, 26, 50 y 24. Ah, no, 34. Listo, ahí tenemos la tablita. Y entonces me preguntan a mí, y ojo con esto, miremos la fórmula. Probabilidad de A dado B. Ahí A dado B son los dos sucesos. Y miren aquí lo importante, lo que está aquí en la parte de abajo, que es lo que ya se conoce, es lo que se conoce, por eso se llama A dado B, eso es lo que ya se dio. Eso que está aquí abajo es lo mismo que está aquí en la parte de abajo. Ojo, esto no es una fracción, esto no es probabilidad de A sobre B, no, no es eso. Se lee así, probabilidad de A dado B, o sea, que sucedió ya. Y el que está abajo queda aquí en el denominador. Y en lo que está arriba es la intersección de los dos. Entonces aquí uno dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Y entonces aquí dicen de que una persona sea hombre. Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que esa persona sea hombre? Sabiendo que, o sea, dado que ya pasó algo. ¿Qué fue lo que ya pasó? O sea, ¿qué es lo que se conoce? Que usa gafas. Que usa gafas. Entonces, que usa gafas, en este caso lo hemos llamado L, de lentes. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona sea hombre dado que usa gafas? Y de acuerdo a la formulita, el que está debajo, pues queda aquí. Probabilidad de lentes. Y el que está arriba es la intersección de los dos, o sea que pasen las dos cosas. H intersectado L. Y entonces nosotros vamos a mirar allá en la tabla. Y en la tabla ese 16, 34, todo eso, entonces vamos a mirar. ¿Quién me dice cuál es la probabilidad de H intersectado L? H intersectado L, ¿qué es? Los hombres que usan lentes. ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre use lentes? O gafas. 34%. 34%. ¿Y cuál es la probabilidad de que una persona, porque solo dice lentes, una persona use lentes o gafas? Sí, yo sé que la música es lo máximo para poder hacer. 50%. Tengo una rodilla tú. 50%, que es el total de lentes, ¿no? Ese 50 lo encontramos aquí. Listo, entonces ahí tenemos que dividir. 34 dividido 50, 0.17. ¿Sí? Verifiquemos, ¿no?
0.68. 0.68. Claro. 0.68. Ahí está. Como vamos a poner en el parcial solo puntos y decimal, entonces puntico. 0.68, que corresponde al 68%. Yo podría decir, es que del total de personas que usan gafas, el 68% son hombres. Pero entonces entendamos esto. Preguntar que cuál es la probabilidad de que una persona sea hombre sabiendo que usa gafas, será lo mismo que preguntar cuál es la probabilidad de que una persona use gafas sabiendo que es hombre. ¿Será lo mismo? Sí. Miren, voy a cambiar la probabilidad acá. Una persona me la voy a poner al revés. Una persona use gafas sabiendo que es hombre. Entonces, para saber si es lo mismo o no, por ahí creo que Sebastián dijo que sí, usemos la fórmula. Me están preguntando por la probabilidad de qué. ¿Qué probabilidad me están preguntando? De que una persona use gafas. ¿Y eso qué letra es allá en esa tabla? La L. La L. Sabiendo que, o sea, dado que ya ocurrió o ya se sabe, ¿qué es lo que ya se sabe? Que es hombre. ¿Qué es hombre? ¿Y eso qué letra es? H. H. Entonces usamos la fórmula. La fórmula dice, en el denominador ponga el que está abajo, solito, listo, ya el que está abajo. Y en el numerador ponga la intersección de los dos, o sea, L intersectado con H. Y hagamos la cuenta. ¿Cuál es la probabilidad de que un hombre, de que use lentes y sea hombre? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona use lentes y sea hombre? Pues lo mismo, ¿no? Que un hombre use lentes. Lentes y hombre. Esto es lo que nosotros llamamos probabilidad conjunta, porque nos están preguntando por dos cosas al mismo tiempo, que usa lentes y es hombre. Y recuerden que la intersección es una I. Lente y hombre. ¿Qué porcentaje hay ahí en esa tabla? 34%. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre ahí en esa tabla? 60%. 60%. Y entonces dividimos 34 y dio 60. Miren que no nos dio igual. Dio 0.56. 0.56. Punto. Yo tengo la costumbre de poner la coma. Punto, porque así les toca en el examen. Listo. Miremos. Antes me dio 0.68, ahora me dio 0.56. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque si suponemos que ese grupo de personas, voy a suponer, ese es el salón de clases, vamos a suponer de que todos estuvimos en el salón de clases y evidentemente en el salón de clases hay hombres y mujeres. Y entonces en ese salón el 40% son mujeres y el 60% son hombres. Ahora, resulta que dentro de los hombres y las mujeres, cada grupo de personas tienen, algunos usan gafas y otros no las usan. Y ustedes saben que eso ocurre en toda población, ¿cierto? Hombres que usan gafas, mujeres que usan gafas, hombres que no las usan y mujeres que no las usan. Entonces, miren aquí la diferencia. En este dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona sea hombre sabiendo que usen gafas? No es lo mismo yo decir en un salón, salgan todas las personas que usan gafas, salgan. Y resulta que a esa información que tenemos ahí es el 50% de los que usan gafas. Y yo decirle, salgan los que usan gafas, o sea, estoy sacando la mitad del salón.
Y después decir, dentro de ustedes, los que usan gafas, que es la mitad del salón, 50%, ¿cuántos son hombres? ¿Cuántos son hombres? Y entonces calcular eso es el 68% son hombres. El 68% de esos 50, de esa mitad del salón que usa gafas son hombres. Eso es lo que concluimos ahí. Pero si hacemos el otro ejercicio, aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que use gafas sabiendo que es hombre? Entonces no va a ser lo mismo decir yo, bueno, van a salir del salón todos los hombres, salgan todos los hombres, se quedan las mujeres, salgan todos los hombres. Y resulta que si yo saco todos los hombres, ya no estoy sacando la mitad, estoy sacando el 60%. O sea, estoy sacando más de la mitad del salón, porque yo estoy sacando todos los hombres. Y después de que sacan todos los hombres, les digo, bueno, dentro de ustedes, hombres que están aquí afuera, ¿cuántos usan gafas? ¿Cuál es el porcentaje de los que usan gafas en ese grupo de hombres? Y entonces resulta que ese porcentaje que usan gafas es del 56%. Son los que usan gafas. Y ahí aparece ese 56. Entonces por eso son diferentes, ¿no? Miren que no es lo mismo decir salgan los que usan gafas a salgan todos los hombres y después preguntar por la otra cosa. No sé si me hago entender ahí cuál es la diferencia. Sí, profe. Bueno, ya digamos que para terminar ahí podemos usar... Profe, Señor, ¿me podría volver a mostrar la fórmula, porfa? claro, La de eso. esto. Bueno, quiero que hagan uno, les voy a poner uno y ustedes me van a decir el resultado. Listo, profe. Gracias. Bueno. Van a calcular esta. Ese uso lo puse ahí en rojo, pero no tiene nada que ver. Calculen esta. ¿Cómo les quedaría ese ejercicio? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona use gafas sabiendo que es mujer? Use gafas sabiendo que es mujer. ¿Cómo sería en ese caso? El 65%, profe. ¿Cómo? P, L arriba y que usa, bueno, abajo M, de mujer. Sí, bien. ¿Cómo se dice? Y arriba, pues la P, entre paréntesis, LNM. Y dividido PM. Muy bien. Y ya sería 26 y 40%. 26 porque es el total de... Ah, no, qué pena. 16. 16. 16. ¿Sobre? Acá ven. 16 sobre 40. Sobre 40. Y es 0,4. Qué pena. Había colocado era el de hombre, 26. 0,4. Listo. Al 40%. Entonces, miren lo que estamos haciendo ahí.
¿cuál es el porcentaje o sea, cuál es la probabilidad de que una persona use gafas sabiendo que es mujer? Y nos dio 40%. Ese 40% que está acá, y ojo con este 40, mire que es casualmente este que yo puse aquí en el enunciado. Leamos lo que dice aquí, miren, este pedazo. Ahí eso que encerré. ¿Qué dice ahí? Entre las mujeres, el 40% utiliza lentes. Es porque ahí ya se está, o sea, la forma en que está escrito eso es porque ya hay una condición dada, o sea, hay algo que ya se conoce y eso es lo que se basa en la probabilidad condicional, porque ya me dicen, entre las mujeres, o sea, se sabe que son mujeres, ¿cuál es el porcentaje de las que usan lentes? 40%. Por eso allí miramos que el cálculo nos coincide con lo que acaba de hacer Sebastián muy bien hecho, entonces coincide con esto. Ahí dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona use gafas sabiendo que es mujer? 40%. Digamos que eso estaba en el enunciado, pero lo que quería mostrar era que efectivamente pues coinciden, ¿no? Recuerden, en el examen parcial todos los resultados van a estar representados en números decimales, no usen porcentajes. Sabemos que son porcentajes, pero consideré más sencillo usar decimales porque si por ejemplo nos toca esto, 56,6%, pues igual van a quedar un punto. Entonces algunos con punto, otros sin punto. Entonces para no confundir, pues todo en decimal y ya. Dos o tres cifras decimales, usar el punto y no coma, sino punto y listo. Bueno, digamos que hasta ahí es lo que tenía pues preparado para mostrarles. No sé si de pronto tienen alguna otra pregunta, duda. Sí, profe, yo. Dígame. Si me recuerda, por favor, cómo es la diferencia entre combinación y permutación. ¿Cómo identifico la diferencia? Claro que sí. Las dos expresiones, tanto combinación y permutación, son expresiones que lo que hacen es contar de cuántas formas se puede organizar un grupo de elementos. O sea que en estos casos ambos tienen un N y un R. N y R. Entonces yo puedo decir, de 5 elementos quiero organizar 3. De 5 elementos quiero organizar 3. En eso son exactamente iguales. ¿Cuál es la diferencia fundamental y lo que me dice a mí si es una o la otra? Pues que en la permutación sí importa el orden. Sí importa el orden. Y en la combinación no importa el orden. Entonces, para poder marcar esa diferencia, uno tiene que estar en el contexto de un ejercicio. Ejemplo, el de los premios. El de los premios es un ejemplo muy válido. Si yo digo en una carrera atlética se premia con medallas, oro, plata y bronce. Entonces uno dice, hombre, pues no es lo mismo llegar de primero que llegar de segundo que llegar de tercero. No es lo mismo. Como no es lo mismo, sí importa el orden. Yo prefiero llegar de primero sí o sí porque va a tener la medalla de oro. Y ya llegar de tercero uno dice, no, pues medalla de bronce, pero no es lo mismo. Mientras que si en un evento, en una carrera deportiva, dice los 3 primeros se ganan 100.000 pesos. Entonces, pues, bueno, yo llego de primero, de segundo, de tercero, pues para mí es igual porque yo me voy a ganar 100.000 pesos. No importa en qué posición llegue, voy a tener el mismo premio. Entonces uno dice ahí, es que lo que sucede es que no importa el orden. Son casos, pues como tal, muy del enunciado, o sea, muy de leer y de saber si importa o no importa. Y la sugerencia allí es tratar de que, según el enunciado, hacer el ejercicio. Bueno, si yo cambio un elemento con el otro, ¿para mí esto es diferente o no? Es como si yo les dijera, voy a ponerles uno y ustedes me dicen si es combinación o permutación. Ustedes me van a decir para cuál de los lados se va, para cuál de los dos lados se va este ejemplo.
Resulta que yo les digo, bueno, vamos a ver de cuántos números diferentes se pueden hacer con estas tres cifras. Pues números de tres cifras, ¿no? ¿Cuántos números diferentes se pueden hacer ahí? ¿Será que es una permutación? ¿Será que es una combinación? Combinación. No. Sí, sería combinación. Sí, o sea, si yo pongo aquí, es lo mismo, es el mismo número, no importa el orden, es el mismo número. Ahí no importa el orden. O sea, usted dice que cuántas combinaciones se pueden hacer con esos tres primeros que dio. Sí, o bueno, voy a ponerlo así de esta manera. Tengo cuatro cifras, están separadas, cuatro cifras. La pregunta es, ¿cuántos números de tres cifras puedo hacer yo con esas cuatro valores que tenemos ahí? Con esos cuatro valores, ¿cuántos números de tres cifras puedo armar? Ahí sería combinación. Entonces, bueno, ya sé, obvio que n tiene que ser 4 porque son cuatro elementos y r tiene que ser 3 porque me están pidiendo números de tres cifras. Eso ahí no debe haber duda. Casi que del enunciado lo hice de una. La pregunta es si será una combinación o será una permutación. Y entonces Una permutación. yo me tengo que preguntar, alguien que me dé un ejemplo de un número de tres cifras con alguno de esos cuatro que están ahí. Un número de tres cifras formado con esos cuatro que tengo en pantalla. 743. Listo. Entonces yo digo 743. Entonces aquí la permutación me diría que 743 es una opción y que si yo lo pongo así, esto es una opción distinta. O sea, son dos opciones distintas. Mientras que la combinación me dice que esto es una opción y que esta es la misma opción. O sea, eso se refiere al mismo valor. ¿Cuál de los dos tiene razón? La permutación. Permutación. Claro, en este caso uno dice, hombre, pues es que si yo lo escribo 743 es 743 y si lo escribo 473 es 473. Es un número diferente. O sea que me da una opción distinta. En ese caso uno dice, lo que sucede es que sí importa el orden en el que yo los escriba. Sí importa el orden en el que yo los escriba. En ese caso. Entonces aquí se descarta. Eso era una permutación. No es lo mismo. Ahora, ¿qué tal que yo les dijera? Tengo 4 libros de matemáticas y quiero hacer grupos de 3, pero yo necesito es que queden los libros de matemáticas ahí puestos, ¿sí? La pregunta es, ¿de cuántas formas puedo hacer esto? No, es que aquí no me queda claro el ejemplo, voy a ponerlo así. Con números es difícil pensar en una combinación porque es que regularmente todos los ejemplos que tienen que ver con números son permutaciones, dado lo que acabamos de hacer. Pues, esto, yo cambiarle el orden a los dos números. Ya sé un ejemplo clásico de combinación. Pensemos en el baloto. Ustedes saben cómo funciona el baloto. Todos. ¿Han visto el baloto, no? Sí, señor. Listo. Entonces resulta que el baloto tiene las siguientes posibilidades. Tiene el 1, el 2, el 3, hasta el 45.
Tiene 45 elementos para escoger. Pero de esos 45, escoge 5 cifras. Escoge 5 cifras del baloto. Más la superbalota, que eso es aparte. Pero vamos a decir que escoge 5 cifras. Y entonces dice, bueno, yo tengo 45 elementos y de esos 45 yo quiero organizar 5. Va la pregunta. Con el sistema de juego del baloto, ¿será lo mismo que caiga 1 y después 5 y después 8 y después 7 y después 2? Supongamos que fueron los resultados del baloto. O que de pronto no cayó así, sino que cayó 2, después 7, después 1, después 8, después 5. ¿Es el mismo resultado o no? De acuerdo al sistema de juego del baloto. No, pues no sería el mismo resultado. Sí, sería el mismo, profe. Ojo, Sebastián, que en el baloto, a diferencia de la lotería, los resultados no dependen de la posición donde caigan. Los resultados en el baloto es simplemente que salga el número. No importa si sale el Ah, primero yo o ya si me sale lo el último. gané y no sabía jugar. Entonces, no importa si usted, su primer número salió de primero, salió de último, usted lo que le interesa es que le salga el número que usted escogió. Entonces, en el baloto no importa el orden en el que salgan los números. Y como no importan, eso es una combinación, porque no interesa cómo salen. Mientras que si nosotros nos vamos a una lotería, qué sé yo, la lotería de Risaralda, no sé si exista, pero supongamos que existe la lotería de Risaralda. Entonces, Claro, ¿sí existe? Bueno, yo sé que existe la lotería del Tolima, eso sí, la he visto jugar y todo. así como existe la del Tolima, existe la de Risaralda. Bueno, excelente. Entonces, resulta que si yo compro el billetico 3472 y va y cae 4327, pues me fui de pérdidas porque no me sirvió, ¿cierto? No sirve, es un billete diferente. En la lotería sí importa el orden, son resultados distintos. Mientras que si nos vamos al baloto, la lotería juega con permutaciones y el baloto juega con combinaciones. En el baloto no importa el orden en el que hayan salido los números, solo necesitamos que salgan y ya. Sí, sí, no sé si aclaro la duda de combinación y permutación. Sí, con ese ejemplo sí me la aclaró a mí. Vale. Listo, entonces eso es todo ahí ya. Después esto mejor. Dejamos, voy a llamar a la lista y terminamos entonces. Mm. Profe, qué pena. Entonces, para el parcial, después de la coma tres decimales. Sí, señor, preferiblemente. Después del punto. Después del Del punto, eso. punto. Gracias. Después del punto. Ya el hambre hace hasta ahora. Ya ustedes miran si de pronto. Uy, ¿qué son? Si de pronto quieren aproximar. Uno solo, Federico. ¿Para qué más? Profe, perdón, se Ah, entrecortó la llamada. No le escuché hasta cuándo es que hay plazo para el examen. Hasta el miércoles a medianoche. 11:55 p.m. profe, lea el chat. Realmente que por ahí tenemos de que. No, yo diría que por encima del 70. Hay 18. ¿Cuándo fue festivo? El 25, ¿cierto? Sí, hace 8 días. Ah, joder madre, yo no puse aquí asistencia. Ya miramos. 25. Yo les dije que la del festivo les iba a poner asistencia a todos. Pero yo no puse aquí asistencia del 18. ¿Será que yo la puse directamente en plataforma?
De acuerdo. Bueno, Jesús Alberto. Profe, acá estoy. Listo, Jesús. Leandro. Profe, presente. Profe, una preguntita. Bien. Pues yo entré tarde, no pude entrar más temprano, pero ¿será que esta clase sí la va a subir? Está grabada. Sí, claro, claro, yo la grabé, aquí vea, le muestro. Ah, listo, Vamos, profe. hora y 20, sí, hay que aguardadito el video. Ahorita lo subo para que lo puedan repasar por si de pronto les da por hacer el examen de una, entonces que tengan ahí donde mirar dudas. Listo, gracias. Vale. Tengo una falla. Juan Pablo, no sé, ya miramos, Juan Pablo. Sigue Juan Pablo. Ah, sí, tiene una falla. Fue el día que usted no se conectó, creo. Presente. Sí, sí, ya me acordé, profe. Listo. Lida. Lida Bartolo. No está. No está. Bueno. Mateo Cano. Listo. Federico. Presente, profe. Listo. Mauricio. Presente, profe. Listo. Ernesto. Listo. Sebastián Grisales. Presente, profe. Listo. Lina María. Presente. Bueno, presente. Bien, Lina. Héctor. Yo, profe, presente. Listo. Jason Leandro. Presente, profe. Pedro Neto. Presente, profe. Santiago Morales. Presente, profe. Carlos. Carlos casi gana el punto, estuvo participativo, pero después no volvió a hablar. Ah, entonces me lo gané yo. Sí, ya bien. Brian. Brian Arley. Yo, Brian está. Bueno. Luis, ahora sí. Presente, profe. Vale. Sebastián. Yo. Juan Carlos se notó que no estaba hoy, sino ya me se hablaba hace rato, ¿cierto? Oscar. Listo, profe. Dale. Rosbel. Acá, profe. Listo. Juan Manuel Salazar. Juan Manuel. Ahí está. Y Santiago Toro. Presente. Listo. Entonces, ustedes, no sé si alguien quiere hacer el examen ya para yo correr la hora porque ya son las 8:30. Ah, mire la hora de llegar, Lía. ¿Ah? Llegó cuando ya nos vamos. ¿Lo abro ya o que o esperan o lo van a presentar mañana? No sé, ustedes me dicen. ¿O van a comer algo? A partir de las 9 está abierto. No, primero el videito, profe. A partir de las 9 yo creo que está bien. Listo, listo. Entonces, entre tanto, yo subo el video. Este video yo lo paro de una vez. Yo subo el video.